es como ya habíamos mencionado anteriormente, autopercepción de la enfermedad mental y funcionamiento cognitivo, subjetivo y objetivo en personas con esquizofrenia. Dividimos en dos partes la presentación. La primera son algunas definiciones y después vamos a hablar con mayor amplitud del artículo. En cuanto al estigma, bueno, ¿qué es? Es un constructo social que engloba actitudes, sentimientos, creencias y comportamientos que conllevan consecuencias discriminatorias hacia las personas estigmatizadas. Tiene tres elementos principales, lo que es el estereotipo, la discriminación y el prejuicio. El estereotipo es una creencia negativa que describe a personas por poseer características que son inadecuadas, exageradas o diferentes, como por ejemplo, cómo nos ven a los mexicanos en algún otro país, ¿no? Con el sombrero, una cosa así. La discriminación es un trato perjudicial y diferente que se le da a un individuo por distintos motivos. Un ejemplo sería cuando tenemos a un doctor y una doctora y alguna persona le dice al doctor doctor y a la doctora señorita, ¿no? Eso es muy frecuente. El prejuicio es una percepción negativa hacia alguien. Por decir, personas de escasos recursos, el decir que son más propensos a delinquir, bueno, pues también sería una parte, un prejuicio, ¿sí? El estigma internalizado se refiere a reacciones de los individuos que forman parte de un grupo estigmatizado y convierten las actitudes estigmatizadoras en ellos mismos. Por eso de la imagen, ¿no? O sea, las actitudes alrededor de. El estigma internalizado en la enfermedad mental. Se ha constatado que independientemente de la percepción que el público tenga acerca de algún tipo específico de enfermedad, el rechazo social puede ser mayor en aquellos individuos con trastornos psiquiátricos que están relacionados con una mayor responsabilidad personal, sensación de peligrosidad y rareza conductual. Se ha descrito que la peligrosidad es prevalente cuando se trata de trastornos mentales tales como abuso de sustancias y de esquizofrenia, pero no sucede así con la depresión. El estigma internalizado en esquizofrenia, bueno, la aprobación de los estereotipos, la autodiscriminación, conllevan al paciente con esquizofrenia al aislamiento, retraso en la búsqueda de atención, poca adherencia al tratamiento y pues una evolución desfavorable. El estigma internalizado en esquizofrenia se asocia a una mala adherencia al tratamiento psicosocial. Una razón sería que los pacientes tienden a aislarse y no buscan atención de manera rápida, con la finalidad de evitar ser discriminados. En cuanto a los antecedentes del artículo, los resultados por Chan y colaboradores descubrieron que, se hubo una asociación negativa con el estigma internalizado en personas con trastornos del espectro de la esquizofrenia. Lu y Wang mostraron que la falta de insight no estaba correlacionado con el autoestigma en personas con esquizofrenia. En otro estudio se encontró que los pacientes psiquiátricos con insight tienen un alto nivel de autoestigma en comparación con aquellos sin insight. El artículo que les presento, la revista es Neuropsychiatric Disease and Treatment. El factor de impacto de la revista es 2.228, con un impacto de 5 años de 2.673 y la editorial es Dover Press. En cuanto a la justificación, las personas con esquizofrenia pueden tener una autopercepción negativa de los trastornos mentales. Sin embargo, la relación entre la autopercepción de la enfermedad, la percepción subjetiva y el funcionamiento cognitivo objetivo sigue sin estar claro. Se plantearon 3 objetivos. El primero, la asociación entre el insight, quejas cognitivas, subjetivas y objetivas en pacientes ambulatorios con esquizofrenia. El segundo, la asociación entre el estigma internalizado y quejas cognitivas, subjetivas y objetivas. Y el tercero, la relación entre insight y el estigma internalizado. La hipótesis que se plantearon, los pacientes con buen insight tendrán más estigma internalizado que aquellos con pobre insight.
En cuanto a la metodología, se reclutaron 37 pacientes con esquizofrenia, 16 varones y 21 mujeres. Todos los participantes mantenían dosis estables de antipsicótico atípico, además de no haber sido hospitalizados de manera aguda. Se excluyeron del estudio los pacientes que tenían criterios para abuso de sustancias, síntomas psicóticos agudos, discapacidad intelectual, historia de trauma craneal, con pérdida de conciencia y trastornos neurológicos durante los 6 meses anteriores. En cuanto al procedimiento, a todos los participantes se les aplicó la escala de Birchwood Insight, la escala de estigma internalizado de la enfermedad mental, la escala para investigar la cognición de la esquizofrenia y la batería neuropsicológica de Luria, Nebraska. El nivel de significancia se fijó en P menor a 0.05, se utilizó la U de Mann-Whitney para las diferencias grupales y la correlación de Spearman. En cuanto a la escala de Birchwood Insight, bueno, mide 3 dimensiones: la capacidad para volver a etiquetar los síntomas, la conciencia de la enfermedad mental, el reconocimiento de la necesidad de tratamiento. Es autoaplicada, cuenta con 8 ítems, un puntaje máximo de 12, un mínimo de 0. El puntaje mayor a 9 o igual a 9 traducen a un buen insight. La escala de estigma internalizado de la enfermedad mental. Bueno, esta escala comprende 29 ítems en 5 subescalas, lo que es aislamiento emocional, aprobación de estereotipos, experiencia de discriminación, aislamiento social y resistencia al estigma. Cada ítem se calificó en una escala Likert de 4 puntos, desde 1, muy de acuerdo, a 4, muy desacuerdo. Una puntuación total alta de la escala indica un estigma internalizado más grave. La escala para investigar la cognición en la esquizofrenia. Bueno, esta es una breve escala de autoinforme de 21 ítems, tipo Likert también. Evalúa quejas subjetivas sobre memoria, atención, praxia y función ejecutiva en pacientes afectados por esquizofrenia. Las áreas específicas de la cognición cubiertas son la memoria de trabajo, la memoria explícita, la atención, la función ejecutiva y las quejas cognitivas subjetivas en la esquizofrenia. La otra que se aplicó es la batería neuropsicológica de Luria, Nebraska. Esta está formada por 269 ítems, está distribuido en 11 escalas, produce 14 puntuaciones: motor, ritmo, tacto, visión, discurso, expresión, escritura, lectura, aritmética, memoria, procesos intelectuales. La confiabilidad está entre 0.89 y 0.95. Esta escala se tiene que aplicar y dura aproximadamente 90 a 150 minutos la aplicación de ella. En cuanto a los resultados demográficos, bueno, vemos que la mayoría de los pacientes se encuentran con desempleo, están solteros, una edad promedio de 42.8 años, con una educación media de 12.7 años. Aquí, bueno, los de importancia en la cognición es la memoria y el proceso intelectual. En esta tabla vemos la correlación entre insight y cognición. Vemos que de importancia está en memoria de trabajo sobre la conciencia de enfermedad. Hay importancia la memoria explícita, la atención, la función ejecutiva y el total de cognición. En esta otra tabla se valora la correlación entre insight con estigma y cognición. Aquí se encontró una correlación importante en lo que es el aislamiento emocional sobre el insight total, la conciencia de los síntomas también en la parte de aritmética, la conciencia de enfermedad también, el aislamiento emocional y la aprobación de estereotipo fueron de impacto, y el retiro social cuando hay conciencia de enfermedad, además del total de estigma. Y la necesidad de tratamiento también tuvo un impacto importante, sobre todo en la resistencia al estigma. La correlación entre el estigma internalizado y la cognición todavía tuvo un mayor impacto sobre las variables de memoria de trabajo, el total del estigma, el aislamiento emocional, la aprobación de estereotipo, la experiencia de discriminación, el retiro social. La función ejecutiva también es una parte importante que está ahí señalada.
igual lo mismo, el aislamiento emocional, la aprobación del estereotipo, el total de la cognición, también en el total de estigma, pues está más alto, el aislamiento emocional, igual la aprobación del estereotipo, la experiencia de discriminación. En esta tabla no se encontraron correlaciones de impacto, solamente la colocamos, pero en realidad no se encontró nada de impacto aquí. En cuanto a los resultados, la mediana de introspección, bueno, se ve que la memoria explícita es mayor en las personas con buen insight y menor en las que tienen pobre insight. La atención es mayor en personas con buen insight y menor en personas con pobre insight. En cuanto a la percepción de la enfermedad, igual el aislamiento emocional es mayor en personas con insight que en personas sin insight o con pobre insight. El retiro social o aislamiento social también es importante en las personas con buen insight y en las personas con pobre insight es más bajo. Igual el total de estigma es mayor en personas con una percepción adecuada de la enfermedad y menor en personas con pobre introspección. En esta tabla sobre estigma internalizado, vemos que las personas sin estigma internalizado tienen una memoria explícita pues mucho más baja que las personas que tienen estigma internalizado. Además, la atención es mayor en pacientes que tienen estigma internalizado que en pacientes que no. El lenguaje también es mayor en pacientes con estigma que en pacientes que no, y la praxia es lo mismo. En cuanto a los resultados, el análisis mostró una asociación positiva entre la conciencia de enfermedad y la percepción de los dominios de la cognición y del estigma. La visión total fue positiva, correlacionada con el aislamiento emocional. La necesidad de tratamiento se correlacionó negativamente con la resistencia al estigma. La conciencia de los síntomas y el insight total se asociaron de manera negativa con el habla receptiva y la aritmética. En la escala de estigma mostró una asociación positiva con la mayoría de los dominios de cognición, pero no con la batería de Luria-Nebraska. El grupo con un buen insight tuvo puntuaciones más altas en la atención y cognición total, además del aislamiento emocional, aprobación de estereotipos, aislamiento social y estigma total, que el grupo con escaso insight. El grupo con puntuaciones de estigma internalizado leve a moderado tuvieron puntuaciones más altas en memoria explícita, atención, lenguaje, praxia y cognición, a diferencia del grupo sin estigma internalizado. En cuanto a la discusión, el grupo de buen insight tuvo puntuaciones más altas en el aislamiento emocional, la aprobación de estereotipos y retraimiento social en comparación con el grupo de pobre insight. Pacientes con esquizofrenia con buen insight, fueron más propensos a tener mayor estigma internalizado. Esto es consistente con el modelo anterior de insight y autoestigma. Las personas con mayor conocimiento de la enfermedad mental tuvieron mejor adherencia al tratamiento. Sin embargo, se observó que son más propensos al autoestigma. Entonces, es importante trabajar en este grupo de pacientes para prevenir esta parte y mejorar su evolución. En cuanto a las limitaciones del estudio, la sección fue transversal, la naturaleza del estudio no permitió probar el efecto causal de estas variables. Se necesita una muestra más grande de participantes para investigar la relación entre los factores, incluyendo las diferencias entre insight, autoestigma y funciones cognitivas subjetivas diferentes entre el insight y estigma internalizado. Las muestras tendieron a incluir pacientes ambulatorios con síntomas relativamente estables y crónicos menos severos, pero tanto los resultados pueden no ser generalizados y representantes de toda la población de individuos con esquizofrenia, por
por la selección que se hizo y porque es muy poca la muestra. En cuanto a las fortalezas, la valoración que se dio a cada uno de los pacientes fue minuciosa. La relación que se encontró en cuanto a la percepción de enfermedad y el autoestigma es importante para desarrollar estrategias que vayan encaminadas a evitar que esto suceda. En cuanto a las conclusiones, se encontró que la conciencia de enfermedad y el autoestigma eran asociados con la mayoría de dominios cognitivos subjetivos. Solo la conciencia de síntomas y el insight total se asociaron con el lenguaje expresivo y la aritmética. El autoestigma no se correlacionó con ninguna subprueba de la batería de Luria-Nebraska. En pacientes con esquizofrenia con buen insight o mayor autoestigma eran más propensos a reportar reducción de cognición subjetiva. Cuando tienen buen insight también tienen puntuaciones más altas de autoestigma y son necesarios futuros estudios para examinar la relación entre la autopercepción de la enfermedad, el funcionamiento cognitivo, subjetivo y la batería de Luria-Nebraska en un entorno diverso, con una muestra más grande.